No cometa el error de subestimar el discurso sobre el cual se basa esta serie, es decir, el Sermón del Monte. Lo subestimamos cuando pensamos que este sermón es algo que se aplica a un grupo de personas o cuando se aplica en un momento específico de la historia. Evite asimismo caer en el error de sobreestimarlo. Cuando usted piensa que estoy de acuerdo con, quizás no estoy muy de acuerdo más bien con algunas cosas de Jesús, sin embargo en lo que el Sermón del Monte dice, en eso sí estoy de acuerdo. Este precioso sermón sobre el cual se basa la serie que estamos desarrollando contiene todo lo que usted y yo necesitamos para saber cómo vivir la vida cristiana. Y yo le hago una pregunta: ¿acaso además este sermón no declara la majestad de Cristo? Sea cual sea la razón, usted y yo no tenemos el derecho de seleccionar y escoger qué enseñanzas de Cristo Jesús debemos de seguir, rechazando unas o aceptando otras, sino más bien el hecho de reconocer que el camino aquí descrito en nuestra vida diaria y el camino de la cruz no son contradictorios, no chocan, sino al contrario. Lo que aprendemos en esta serie es algo que armoniza de manera maravillosa con la cruz. Si recordamos, en la quinta bienaventuranza aprendimos que los que hemos sido llenados o plenamente saciados como resultado precisamente de ser receptores de la misericordia de Dios, ahora pues también a su vez ejercemos misericordia hacia los demás. La semana anterior aprendimos que porque hemos experimentado la influencia del Espíritu Santo y la obra más bien del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nosotros podemos llegar a tener un corazón puro. Y producto de ese corazón puro es que usted y yo podemos conocer a Dios. Pues este día vamos a aprender acerca de la séptima condición para ser dichoso o feliz, y esta está relacionada con la paz. Vamos a leer Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe usted que el nombre de pacificador era un nombre que en el periodo de Roma era concedido precisamente a los emperadores romanos, que lo que ellos hacían era imponer la paz en su imperio y un poco más allá de sus fronteras? Y lo hacían obviamente a través de fuerzas militares, y a veces también utilizaban a la policía interna para cumplir esa función. Los pacificadores son personas que disponen de poder, de un poder gracias al cual ellos pueden llegar a establecer la paz en el lugar donde ellos están cuidando. Y ese poder llega al punto inclusive de tener la capacidad de reprimir a aquellos que están perturbando la paz. Hoy en día, cuando usted escucha la palabra pacificador, probablemente pensó que Jesús está refiriendo a personas pacíficas o personas que buscan el estar en paz. Quizás personas que huyen de los conflictos, aquellos que, como decimos en buen salvadoreño, pagan por no tener problemas, ¿verdad? Aquellos que no entablan un conflicto con nadie, o cuando hay un pleito, aquellos que todo el tiempo están abogando para que las cosas se arreglen. Podemos pensar que pacificadores son aquellos que se autoproclaman enemigos de los conflictos y de las guerras. Sin embargo, este concepto que la sociedad hoy en día tiene respecto a los pacificadores no es el mismo concepto del que Jesús nos está hablando. ¿Sabía usted que este versículo, lastimosamente muy mal utilizado, era un versículo que ocupaban aquellos que estaban proponiendo el tema de la tregua con las pandillas? Porque decían que ellos eran pacificadores. Y eso demuestra el concepto errado que hoy en día tiene la sociedad respecto a este punto. Para entender qué es un pacificador,
Debemos de entender que no solamente se trata del hecho de vivir en buenas relaciones con los demás. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, está hablando de un concepto que es mucho más profundo que este concepto que la sociedad tiene. Entonces, para entender quién es un pacificador, lo que debemos de entender primero es qué es la paz. No podemos negar que este mundo anhela paz. Los seres humanos anhelan la paz. Sin embargo, la paz en sí misma es considerada como la ausencia de un conflicto. Por eso es que usted ha escuchado frases como estas: no es posible que no pueda tener paz en mi propia casa. ¿Ya ha oído esa frase? Déjenme estudiar en paz. Y esta, que quizás es la más común y la más célebre o la más escuchada: mujer, déjame en paz. Pero Jesús no está hablando de una paz que esté relacionada con armonía y tranquilidad externa. Es cierto, la paz tiene que ver con armonía y tranquilidad, pero Jesús estaba hablando de una tranquilidad, una armonía, que es aquella que hay en el corazón del ser humano cuando éste tiene una relación con Dios y luego puede tener esa misma relación con sus semejantes. Por eso el saludo judío, shalom, que significa paz, es precisamente una expresión de ese deseo cuando a usted le dan ese saludo por las bendiciones que Dios da a una persona. La paz de la que Jesús está hablando, por la cual nosotros podemos ser pacificadores, es una paz mucho más profunda. Es decir, una persona, para que pueda ser pacificador, debe primero ser receptor de la paz. Y una vez teniendo esa paz, entonces puede convertirse en un pacificador. La pregunta entonces es: ¿cuál es la verdadera paz? Dios es Dios conocido como el Dios de paz. Jesús es el príncipe de paz. Es más, nos dice la Biblia que su venida al mundo significó paz para los hombres de buena voluntad. Jesús prometió su paz a los discípulos. Paz, en el concepto bíblico, representa o está relacionado y ligado íntimamente a nuestra relación con Dios. El pacificador es aquel que vive la paz y por eso busca insistentemente no solamente el recibir y vivir esa paz, sino que además promover la paz. ¿Cuál es el concepto de paz que usted procura? ¿Acaso es el concepto como lo tiene este mundo y la sociedad? ¿Usted piensa que la paz que usted debe de buscar y procurar es aquella que puede encontrar en una persona, en el dinero, en una empresa, en bienes materiales, en su conocimiento o en su propia salud? ¿En dónde está procurando usted la paz? Y es que déjeme decirle que esas cosas de cierta manera pueden darle un tipo de paz. Pero la paz de la que Jesús está hablando en la bienaventuranza no es este tipo de paz. ¿Dónde está su paz? ¿Dónde usted procura encontrar paz en su corazón? ¿Usted está procurando la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Está usted procurando esa paz que guarda su corazón en Cristo Jesús? ¿Está procurando esa paz que únicamente solo Cristo puede darle? ¿O está procurando la paz que este mundo le ofrece? ¿Sabe algo? La paz de este mundo es una paz incierta, pasajera y frágil. Su paz está en su salud. Tarde o temprano usted va a enfermar. Tarde o temprano usted va a envejecer. ¿Y qué va a pasar con su paz? Usted está pensando que usted puede estar tranquilo con la paz que los bienes materiales pueden darle. ¿Qué va a pasar cuando pierda esos bienes materiales? ¿Dónde va a estar su paz? ¿Qué paz está procurando usted? ¿La paz incierta y pasajera que este mundo le ofrece? ¿O está procurando esa paz que es inmutable y eterna en Cristo Jesús?
Porque déjeme decirle que la verdadera paz que usted y yo necesitamos solamente la encontramos en Dios. Y si usted es receptor de esa paz, entonces usted se convierte en un pacificador. Es importante que entendamos cómo es que nosotros necesitamos de esa paz y por qué nos convertimos en pacificadores. Es que, como le mencioné hace un momento atrás, el poder ser un pacificador necesariamente debe de vivir la verdadera paz en usted primero. Debe de ser receptor de esa paz. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que tenemos que partir de la condición que todo ser humano natural tiene desde el momento en que nace. Todos los seres humanos en nuestra condición natural somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Por lo tanto, si usted y yo nacimos en esa condición, déjeme decirle que delante de Dios, una persona que es pecadora es una persona que está enemistada con Dios. Cada vez que una persona peca, ¿sabe qué es lo que está pasando? No solamente está transgrediendo la ley de Dios, sino que lo que está pasando es que está transgrediendo la santidad de Dios. Usted está transgrediendo su santidad, la persona de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y por lo tanto, la ira de Dios está sobre aquellas personas que transgreden su santidad. Tal como nos lo enseña Romanos 8, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, mi familia? Muerte. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando la Biblia nos dice de que el ocuparse de la carne es muerte, está haciendo referencia precisamente a esa separación que el ser humano tiene con Dios. La paga del pecado es muerte, separación de Dios, esa separación producto del pecado. Y esa condición es la que nos hace estar enemistados con Dios. Usted piensa que todos los seres humanos, es decir, que Dios no tiene problemas con los seres humanos. Qué pensamiento más equivocado. Todos aquellos que han pecado, ese pecado nos lleva a estar enemistados con Dios. ¿Y sabe cuándo es más fácil comprender este punto? Y quiero decirle algo antes de seguir. Yo no sé si usted notó en este pasaje que no solamente están enemistados en contra de Dios, sino que además no pueden obedecer a Dios. Y no solamente no pueden obedecer a Dios, sino que no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay enemistad. Hay enemistad. Y esto es más fácil de entenderlo cuando nosotros vemos la perspectiva que Dios tiene respecto al pecado y respecto a los que obran en maldad. Acompáñeme a leer el Salmo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pero tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Y no solamente eso, sino que el malo no va a habitar junto a él. Dígale al que está a la par, el malo no va a habitar junto a Dios. ¿Quién le ha dicho al ser humano que haciendo lo malo, Dios simplemente se va a hacer el del ojo pacho con eso?
Entendamos, si nosotros pensamos que haciendo cosas para Dios va a ser suficiente para poder vivir en la eternidad con Él, no se equivoque. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que sus acciones, nuestras acciones, por la maldad que hay en nosotros, esa maldad que hay en cada uno de los seres humanos, cuando nosotros obramos en nuestra carne, obramos con maldad. Si usted piensa que poniendo su confianza en rituales, en prácticas religiosas, usted va a llegar a habitar con Dios, se equivoca. Porque las religiones están basadas en la maldad. Si usted piensa que siendo piadoso en una religión usted va a llegar a Dios, no. Entendamos, cuando nosotros somos pecadores, estamos enemistados con Dios. La Biblia nos lo enseña. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros tenemos una perspectiva bien superficial del pecado y de la maldad. Pero la santidad de Dios hace que Dios no tolere la maldad. Si usted cree que es demasiado bueno Dios para que lo juzgue y le aborrezca por, según usted, un par de cosas malas que ha hecho, es porque usted no conoce a Dios entonces. Es cierto, Dios es bueno, Él es bondad, Él mismo es la bondad. Fuera de Dios no hay bondad, es cierto. Pero así como Dios es bondadoso, de igual manera Él es justo, Él es celoso, Él es airado, Él es santo. Leamos de nuevo el versículo 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Yo quiero que usted me conteste, ¿qué hace Dios con aquellos que hacen iniquidad, que es maldad? ¿Qué hace Dios con ellos? No los escucho. Los aborrece. Los aborrece. Porque Él es justo, santo. ¿Cuántos hemos mentido? No levante su mano, pero ¿cuántos hemos mentido? No la levante no por pena, si al final todos lo tenemos que levantar. Pues sí, no la levantemos porque ya es obvio. ¿Qué dice la Biblia que Dios hace con el que miente? No dice que lo aborrece. Lo destruirá. ¿Se da cuenta qué tan enemistados está el ser humano con Dios en su condición natural? Y nos lo afirma una vez más Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si usted tiene un corazón duro, un corazón indiferente a Dios, si a usted no le interesa la voluntad de Dios, no le interesa obedecer a Dios, déjeme decirle que usted lo que está haciendo es atesorando la ira de Dios para usted. Esa enemistad que hay con Dios, producto del pecado. Pero ¿sabe qué? Si estamos enemistados con Dios, existe la posibilidad de poder tener paz para con Dios. Hay una manera en que a pesar de nuestros pecados, a pesar de las transgresiones, podamos tener paz para con Dios. Y esa única respuesta tiene un nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda aquella persona que ha sido justificada por fe está en paz con Dios.
Y viene a sustituirse esa relación de enemistad, producto del pecado, por una relación de paz con Dios. Por la justificación por fe es que usted y yo podemos estar este día adorando a Dios. Porque si no fuéramos justificados por fe, esa adoración no sería grata para Dios. Se recuerda cuando la Biblia dice de que nuestras acciones delante de Dios son como trapos de inmundicia. Se está refiriendo a esas acciones en nuestra carne, en nuestras capacidades, en nuestro ser como seres humanos. Son como trapos de inmundicia porque están afectados, manchados del pecado y la maldad que hay en nuestro ser. O usted como hijo de Dios no sigue de vez en cuando mostrando maldad en usted. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La única forma en que podemos conocer la paz es a través de la justificación por fe. Solo aquella persona que ha sido justificada por la fe en Cristo puede disfrutar de la paz de Dios y por lo tanto a partir de ahí volverse un pacificador. Es que los pacificadores disfrutan haber obtenido la reconciliación con Dios. Sabe que la reconciliación, la paz, no solamente fue con Dios, sino que también, además, fuimos hechos un solo cuerpo. Y cualquier enemistad de los que somos parte de ese cuerpo fue eliminada, tal como nos lo enseña Efesios 2, versículo 13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta? Mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando de gentiles y judíos. Es decir, que la paz implica también el ser parte del cuerpo de Cristo. Aquel creyente que esté vinculado a Jesús, la paz será una consecuencia y una experiencia en la unión con Cristo en un solo cuerpo, es decir, la iglesia. La pacificación es una obra divina, es una obra que solamente Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque la paz significa reconciliación. Para que haya paz tuvo antes que haber enemistad. Porque la paz es precisamente lograr esa reconciliación. Y es una consecuencia de la voluntad de Dios. Dios mismo es el autor de la paz. Dios mismo es el autor de la reconciliación. Salió de la voluntad de Dios el deseo de que pudiéramos estar reconciliados con Él. Y exactamente esa unión en un solo cuerpo, esa paz es la misma paz que nos lleva a vivir una relación con Dios. Acompáñenme y leamos juntos y veamos lo que la Biblia nos enseña en Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es que por medio de Cristo a Dios le agradó reconciliar consigo mismo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de Cristo fue crear en Él mismo de los dos un solo cuerpo. Me refiero a judíos y gentiles. Que pudiéramos venir ahora a formar un solo cuerpo espiritual. La unidad visible de la iglesia es algo que todos los cristianos buscamos, el estar en paz, el vivir en unidad. Siempre y cuando esa unidad no signifique
o no se sacrifique la sana doctrina, y eso sí lo quiero aclarar, porque eso se llama ecumenismo. El ecumenismo busca la aparente unidad, pero eso no es sinónimo de paz, porque la paz y la verdad están íntimamente relacionadas, porque la verdad es la que nos conduce a la paz. Por lo tanto, si yo dejo afuera la verdad, jamás voy a encontrar la paz de Dios, sino más bien voy a encontrar la paz que este mundo da, que es una paz falsa, mentirosa, corrupta. La identificación con Cristo nos convierte en más, mucho más que simplemente una persona pacífica. ¿Saben qué nos convierte? En pacificadores. Porque un hijo de Dios, alguien que está identificado con Cristo, la paz es la forma natural de la que él vive la vida. Porque la paz procede de Dios. La paz de Dios ha hecho que todos nosotros podamos conocer esa paz, pero también ha hecho que nos convirtamos en pacificadores. Es que la paz no se trata de aspectos religiosos. La paz no es el resultado de una teología intelectual, sino más bien la paz es una experiencia que viene producto de las vivencias y la vida cotidiana, en el estar expuesto a la paz que es Dios mismo, en su relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, no va a poder vivir la paz en usted, y por lo tanto no va a poder ser un pacificador. Esa paz se debería de expresar de muchas maneras en nuestra vida diaria. ¿Usted quiere saber si es un pacificador? ¿Cuántos quieren saber? Pues veamos qué dice la Biblia que hace un pacificador. Lo primero que la Biblia nos enseña es que un pacificador anhela la paz con todos los hombres. Romanos 12, versículo 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Según lo que dice la palabra de Dios, ¿deberíamos de pagar mal por mal? Si alguien me hace mal, ¿yo qué debería de hacer? Procurar lo bueno para esa persona. Procurar, no solamente desear. La palabra procurar es una acción. Yo tratar de que esa persona reciba el bien. Se da cuenta, va mucho más allá de simplemente dejar pasar las cosas. Si yo recibo un mal, yo debo de procurar que esa persona reciba el bien. Yo debería de hacer algo para que esa persona reciba el bien. Pero lastimosamente muchas veces nosotros procuramos, pero procuramos el mal para aquel que nos ha hecho mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice si es posible, porque muchas veces no va a depender de usted el hecho de que pueda estar en paz con alguien. Pero todo lo que usted tenga en sus manos, en su capacidad para estar en paz con todos los hombres, deberíamos de hacerlo. Y si se da cuenta, no dice estar en paz con los que amas. Busca estar en paz con tu mujer, aunque te cueste. Con tu familia. No dice eso. Dice con todos. ¿Y saben quiénes están incluidos en todos? Todos. Incluyendo nuestros enemigos. Ese es un pacificador. Aquel que busca estar en paz. ¿Usted busca estar en paz con todos los hombres? ¿Qué hace cuando alguien lo ofende o lo está molestando? ¿O hace algo molesto? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Procura usted el bien? Aterricémoslo en nuestra vida diaria. ¿Qué hace usted cuando se le atraviesa a alguien o se le quiere meter a alguien a la fuerza en el carril? No, pastor, si mi carro ya ni pita. Ya le estallé el pito. ¿Qué hacemos cuando alguien nos hace el mal?
¿Procuramos hacer el bien a esa persona? ¿O decimos, Señor, termínalo? Si no es que usted busca vengarse. Ahí estoy hablando de los espirituales, que no se vengan, sino que le dicen a Dios, Señor, acabalo tú. Pero un pacificador, ¿sabe qué hace? Procura que esa persona reciba el bien. O hacen algunos como hacen los meseros cuando están molestos con los clientes problemáticos. ¿Sabe usted qué hacen los meseros con los clientes problemáticos? Algunos de ellos les escupen a la comida y usted ni cuenta de Dios, fíjese. Si le siente algo ligoso la próxima vez que coma, pregúntese si trató bien al mesero. Procuramos que haya paz en nuestra casa. ¿Somos pacificadores en nuestro hogar? ¿O somos aquellos que discutimos por todo y por nada? ¿Me saludaste? ¿Que por qué me saludaste? Si no saluda, ¿que por qué no saluda? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos pacificadores? Es que una característica en los pacificadores es que anhelan estar en paz con todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque hay ese anhelo y es un anhelo natural. Porque la paz es un fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? Frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Por lo tanto, si usted es un hijo de Dios, no me venga a decir, no, pastor, es que usted no conoce a mi jefe. Con ese tipo no puede estar en paz. Es que para que usted viva la paz, para que usted sea un pacificador y promueva la paz, tiene que haber conocido primero la paz. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, la paz. Por eso un pacificador anhela todo el tiempo estar en paz con todos los hombres. Una segunda característica de un pacificador es que siente una profunda necesidad de seguir la paz. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que si usted y yo somos seguidores de Jesús, estamos llamados entonces a la paz. Cuando Cristo nos llamó, ¿a qué nos llamó? A la paz, a reconciliarnos con Dios. A reconciliarnos con Dios. Jesús es nuestra paz. Por eso es que usted y yo no solamente debemos de tener paz, sino que también debemos de procurar que esa paz se manifieste día a día en nuestra vida, no solamente en nuestra vida, sino en otros a través de nuestra vida. ¿Y sabe qué implica necesariamente esto? El hecho de buscar y seguir la paz todo el tiempo implica la renuncia al uso de la fuerza, implica la renuncia a la rebelión en contra de Dios, porque si no, entonces volvemos a estar enemistados con Dios. Tenemos esa actitud de enemistad con Dios. Cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted no quiere obedecer la palabra de Dios, lo que usted está haciendo es poniéndose en una postura de enemistad en contra de Dios. En lugar de disfrutar esa paz que no merecíamos, pero por gracia ahora usted y yo tenemos. ¿Procura usted la paz, seguir la paz todos los días? Es que el hecho de la rebelión, el pecado de la rebelión jamás ha servido para nada en el reino de Dios. Su reino es un reino de paz y está gobernado por el príncipe de paz. Por eso es que su pueblo, el cuerpo de Cristo, vivimos en paz. Nos saludamos deseando la paz. La Biblia registra que inclusive los apóstoles se daban un beso de paz al saludarse. Los pacificadores son aquellos que se vuelven generadores de paz. Son aquellos que muestran la paz en este mundo que está tan lleno de odio y de guerra. Y no me refiero a una guerra de un estado con otro. Me refiero a la guerra constante que el ser humano tiene en contra de Dios.
Este mundo necesita la paz de Dios. Por eso es que bienaventurados son los pacificadores. Usted conoce la paz de Dios, pues seamos pacificadores entonces. ¿Sabe dónde podemos ver manifestada la paz de una manera tan preciosa? Cuando usted y yo nos encontramos pacíficamente con el mal y estamos dispuestos a sufrir para resistirlo. Nuestra guerra no es física, es espiritual. Es que la paz no significa no estar dispuestos a ir a la guerra. Somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad como iglesia. Y es que eso, aunque no lo crea, está vinculado con la paz. ¿Sabe por qué? Si lo vemos desde un aspecto natural, en teoría las guerras son para que al final se pueda encontrar la paz. Muchas veces tienen que defender con armas un territorio para entonces lograr la paz. Pues nosotros como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a sufrir y a resistir para hablar con la verdad. ¿Sabe por qué? Porque solamente la verdad nos va a conducir a la paz. ¿Está usted dispuesto como pacificador a pagar el precio? Los pacificadores, escúcheme bien, por favor. Los pacificadores llevarán la cruz siempre y seguirán a su Señor. Porque en la cruz es donde una persona se encuentra cara a cara con la paz. Usted busca la paz todos los días, anhela la paz. Usted procura la paz y la sigue. Y si no lo hace, entonces debería de cuestionarse y preguntarse si usted ha tenido un encuentro personal con Dios. Porque si usted ha tenido un encuentro personal con Dios, usted va a seguir la paz todos los días de su vida. Si usted no procura la paz y la sigue, necesariamente significa que necesita conocer la paz. Porque una persona que conoce la paz, un pacificador, vive la paz de Dios en su interior. La vive, la experimenta día a día. No necesita andar hablando de paz. Es que manifiesta la paz de Dios en él. Usted experimenta la paz de Dios día a día, busca la paz de Dios día a día, anhela la paz de Dios día a día. Pregúntese qué tan obediente es usted a Dios, qué tanto usted está dispuesto a sufrir para proteger la verdad. Eso lo convierte en un pacificador. Y una tercera característica de un pacificador es que anhela, escúcheme bien, anhela predicar a todos el evangelio de la paz. Un pacificador buscará proclamar el evangelio y calzará todos los días sus pies, tal como nos lo enseña Efesios 6, 14 y 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La obra de evangelización trae pecadores a Cristo y por lo tanto son expuestos a ser reconciliados con Dios. Un pacificador proclamará el evangelio, pero lo hará de una forma correcta. No podemos decir que estamos siendo pacificadores si presentamos un evangelio sin el costo del discipulado. No estaremos siendo pacificadores si hablamos de la fe sin arrepentimiento. Porque el costo del discipulado, el arrepentimiento, el rendir nuestra vida a Cristo, el reconocer el señorío de Cristo, están totalmente vinculados con la paz. Aquí no hay atajos, los atajos son prohibidos. Porque entonces, si nosotros proponemos un evangelio con atajos, lo que estamos haciendo es tornar el evangelio en un fraude. Y la gente no va a conocer la paz.
¿Qué es lo primero que necesitamos para conocer la paz? Reconocer que estamos enemistados con Dios. Y si usted no proclama el evangelio de una manera fiel, la gente no va a ver esa necesidad. Va a pensar que la paz que tiene es suficiente. Los pacificadores son aquellos que, habiendo recibido la reconciliación con Dios por medio de la cruz, ahora ellos mismos procuran por su mensaje que otros también reciban este don, ellos ser instrumentos de Dios para que otras personas puedan recibir esa paz que ya tenemos. Esos son los pacificadores. ¿Está usted siendo un pacificador? Es que los pacificadores que aman a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Necesariamente van a amar a otros, inclusive van a amar a sus enemigos. Por eso, cuando les hagan mal, ellos procurarán hacer el bien por amor. ¿Está usted siendo un pacificador? ¿Promueve usted la paz entre los hombres? Segunda de Corintios 5, versículo 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se da cuenta qué precioso? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Si usted y yo podemos disfrutar de paz para con Dios, qué gratitud debería de haber en nuestro corazón, sabiendo que es una obra de Él. No lo merecíamos, recuerde, éramos enemigos de Dios. Es como que usted a alguien que le ha hecho mucho daño tenga una necesidad y venga y usted le ayude a salir de esa necesidad. Y ¿sabe qué? Si nosotros somos conscientes de eso, los pacificadores lo que van a hacer es procurar impartir esa paz a todos. No solamente por gratitud, sino porque entendemos que nuestra misión implica ser pacificadores en este mundo. ¿No se da cuenta que la Biblia nos enseña que nos ha sido entregado el ministerio de la reconciliación? Es nuestro deber ser pacificadores, es nuestro deber proclamar. No solamente eso, sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, el evangelio de la paz. Ya no callemos más, seamos pacificadores, proclame el evangelio. Si nosotros hemos sido reconciliados con Dios por la fe en Cristo, convirtámonos entonces en reconciliadores, en pacificadores. Quiero citarle palabras de Jesús: paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Juan 20, 21. Es que Jesús vino al mundo. Una de las obras que Él hizo al venir al mundo es reconciliar al mundo con Dios. Pues de igual manera Él nos está enviando a que nosotros seamos partícipes de ese ministerio de la reconciliación. ¿Cómo las personas se van a reconciliar con Dios si necesitan ser justificados por fe? Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestra boca, ser pacificadores y proclamar el evangelio, hablar la verdad. Jesús es nuestra paz. Jesús vino para lograr paz entre Dios y los hombres y nos manda a nosotros a llevar adelante esa misión en el mundo. Por eso es que somos bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
la dicha y la recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios. Es una muestra del carácter y la misión que Dios nos ha encomendado. Nuestra filiación con Dios se vuelve notoria por cuanto nuestro Padre es un Dios de paz. Nosotros como sus hijos nos volvemos pacificadores en este mundo. ¿Es usted un pacificador? Quiero decirle y entendamos, la paz tuvo un precio. El hecho de que usted y yo recibamos paz fue por producto de un precio. No fue un precio cualquiera. Fue la sangre de Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Si usted y yo ahora podemos ser llamados hijos de Dios es por adopción. Pero Jesús dio a su único Hijo para que a través de su sangre nosotros fuéramos reconciliados con Dios, tuviéramos paz con Dios. Pues de igual manera nosotros somos llamados como pacificadores a estar dispuestos a pagar un precio para que otros tengan la paz. Claro, nuestro costo es un costo mucho menor. Usted y yo como pacificadores tendremos el costo de doblegar nuestro orgullo. Tendremos el costo de renunciar a la vergüenza que nos impide proclamar el Evangelio. Tendremos el costo de que nosotros mismos, estando involucrados en un conflicto y habiendo dolor en nosotros, tengamos que perdonar a aquel que probablemente es culpable de la agresión que cometió. El hecho de el dolor que implica pedir perdón cuando nosotros hemos lastimado a otra persona. El dolor de reprender a aquel que nos ha ofendido. Y en ocasiones existe ese dolor de tener que perdonar a aquel que yo tanto amo y que me falló. Pero es un costo que tenemos que estar dispuestos a pagar. Es que la paz verdadera, el perdón verdadero, claro que tienen un costo. Dios nos perdonó porque tuvo un costo. De igual manera nosotros, siendo pacificadores, buscando estar en paz con todos los hombres, vamos a tener que pagar un costo. Pero eso sí, bienaventurados los pacificadores. Y la Biblia nos lo enseña. En Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. No importa cuántas veces, cuánto daño nos haga una persona, debemos perdonarle. Somos pacificadores. Por eso no nos debe de sorprender que la bendición particular, la bienaventuranza particular para los pacificadores es que seremos llamados hijos de Dios. El ser reconocidos en nuestra condición y nuestra identidad, porque solamente los hijos de Dios pueden ser pacificadores. Si usted y yo somos hijos de Dios, necesariamente vamos a amar a la gente con el amor que Él nos amó a nosotros. No solamente perdonando a las personas, sino que además mostrando el amor por medio de la proclamación del Evangelio. Si usted y yo somos pacificadores, procuraremos la paz en nuestra vida por medio de rendirnos cada día a los pies de Jesús. Si usted y yo somos pacificadores, entonces vamos a recordar todos los benditos días de nuestra vida que nuestra paz empezó en la cruz, y por lo tanto vamos a estar dispuestos a tomar la cruz todos los días y a seguir a Cristo. Pero si usted todavía no ha experimentado la paz, si en su corazón hay temor,
hay ansiedad, hay tristeza, hay frustración, pues yo lo invito a que venga a Cristo y conozca la paz. Yo lo invito a que venga a Cristo y pueda experimentar la paz, esa paz única, esa paz especial, esa paz eterna, tal como Él nos lo dijo en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos ha dejado paz. Él mismo es nuestra paz. Pero la paz que Jesús nos da no es la misma paz que este mundo le puede dar. Una paz que es mentirosa, que es pasajera. Si su paz está en una persona, ¿qué va a pasar cuando esa persona le falle? Si su paz está en las circunstancias de su vida actual, ¿qué va a pasar cuando esas circunstancias cambien? Se va a derrumbar su paz. Pero si su paz está en Cristo, es una paz eterna. ¿Y sabe qué va a generar esa paz? Que su corazón no se va a turbar, que usted no va a temer, porque su corazón va a estar confiado y lleno de paz y gozo. Ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quiere ser bienaventurado? ¿Quiénes quieren ser feliz? Pues entonces recordemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.